A lo largo de los siglos, los grandes pensadores judíos han construido un impresionante edificio místico que conforma la propia mística del judaísmo. En este sentido, la Cábala, surgida hacia finales del siglo XII, es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo y que utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá judía. Precisamente esta noche vamos a hablar de cómo acceder al más alto nivel de la consciencia desde la Cábala, y es que la psicología del misticismo judío aboga por un continuo aumento de los estados de consciencia, porque considera que este es el objetivo real de la existencia. Y para hablar de todo ello nos acompaña esta noche, una vez más, en Luces en la Oscuridad, Mario Javier Sabán, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Antropología por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad para la difusión de la cultura judía, profesor de Cábala, escritor y autor de numerosos libros, como por ejemplo La Cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo van sus viajes, sus conferencias sobre la Cábala, sus clases? Los viajes y las clases van por ahí y yo voy por otra parte. No para nunca, doctor, no para nunca. Yo estoy por otro lado. Me estoy desdoblando ya, estoy intentando desdoblarme. Con este currículum uno debe estar solicitado por todo el mundo. Bueno, vaya, debe tener una agenda. El tema es si uno está solicitado por uno. Eso es importante, claro. Esto es lo más importante. Uh-huh. Si no está solicitado uno por uno, está perdido. Exactamente. Así que no es tan importante cómo lo soliciten, sino cómo se solicite uno. Uh-huh. Y a través de la Cábala uno puede encontrar ese equilibrio en uno mismo. Bueno, lo que va a encontrar es muchos desequilibrios. En realidad en la Cábala no podemos pensar de que hemos llegado a un punto de equilibrio, porque un punto de equilibrio es un punto estático. Uh-huh. Y en realidad la vida y la existencia es muy dinámica. Y en ese dinamismo, aquí lo que hay que tratar es aprender de los desequilibrios. Y evolucionar. Ahí está. Entonces, en realidad, claro, cuando alguien viene a una clase de Cábala y me dice quiero alcanzar el equilibrio, le digo no ha venido al lugar correcto. Porque justamente lo que vamos a tratar es de desequilibrarlo más de lo que está, al pobre sujeto. Abrir puertas que están cerradas, que están bloqueadas, y al abrirse, sí, pues se abren nuevas posibilidades, nuevos interrogantes, ¿no? En realidad hay como dos tipos de personas. A mí no me gusta categorizar, pero si estamos hablando y tenemos 40 minutos para poder dialogar, sí, tenemos poco tiempo, con lo cual... Pero en las categorías podría haber como dos tipos de personas. Las que abrieron las puertas y enloquecieron porque se pasaron al otro lado y no saben lo que hay. Y las que no abrieron las puertas, pero temen abrirlas porque si pasan al otro lado también temen lo que hay. Con lo cual lo que nos une a todos es un poco el temor. Los que están del otro lado por no comprender y los que están de este lado por intentar comprender. Es muy confusa la situación humana. Entonces es como que de alguna manera uno tiene que estar preparado a no tener miedo, a cruzar del otro lado y del otro lado tratar de comprender. ¿Qué hace la Cábala? La Cábala intenta abrir la puerta, pero de alguna manera cerrar otras puertas, en cierto modo. Es decir, los niveles conquistados de conciencia son niveles conquistados para siempre. Por lo tanto, en realidad se abren puertas, pero se trata de consolidar la identidad de la persona dentro de esa nueva capacidad de conciencia que tiene. No queda en el aire, digamos, aunque la percepción tiene que ser al vacío y hacia la nada. En realidad el sujeto no es nada. El sujeto es un sujeto con una identidad. Lo que trata de hacer la Cábala es tratar de equilibrar al sujeto en su búsqueda de la ampliación más grande de su recipiente, lo que nosotros llamamos la expansión del Kli, con la posibilidad de que se consolide y de que mantenga su identidad, pero que tenga una identidad mucho más flexible y mucho más abierta y mucho más dinámica.
hay como problemas tanto en la retaguardia, podríamos llamarlo de alguna manera, como en el frente. El frente te enloquece, porque tú no sabes de dónde vienen los tiros. Entonces, claro, abriste la puerta, estás del otro lado sientes que hay un otro lado, pero no entiendes qué es el otro lado. Y el que cerró la puerta se vuelve dogmático, dice yo no quiero crecer. Hay situaciones intermedias, hay casos curiosos, muy grises, que teóricamente te dicen quiero crecer, pero es gente dogmática. Con lo cual, en la mente la persona dice quiero crecer, pero el precio para crecer no lo quiere pagar. Y con lo cual se mantiene el dogmatismo. Entonces habría también unas terceras, cuartas, quintas clases de personas que están en el medio. Pero en realidad, cuando hablamos de niveles de conciencia desde la Cábala, hablamos del que abrió la puerta y no puede volver, y del que todavía no se atrevió a abrir la puerta. Y aquí hay dos grupos bastante diferentes en la percepción de la Cábala, ¿no? Qué interesante, vamos a aprender mucho esta noche con nuestro doctor Mario Javier Sabán. Bueno, para empezar, decir que la Cábala es conocida también como el estudio del todo. Y constituye una forma de conocimiento profundo de lo divino y de la creación. Como hemos dicho en otras entrevistas, es también una vía de autoconocimiento mediante la cual, y según la mística judía, se adquiere conciencia del propio papel en la vida terrenal, ¿no? En este sentido, en anteriores entrevistas hemos hablado también de los vínculos de la Cábala con la psicología, de su relación con el alma, del significado del árbol de la vida y de qué se entiende como la realidad desde la Cábala, ¿no? Hoy vamos a hablar, como decíamos, de cómo acceder al más alto nivel de conciencia desde la Cábala. Pero para empezar, doctor, y según los postulados del misticismo judío, ¿qué es exactamente el yo? A ver, en realidad el yo se podría definir de varios modos. En principio, la mejor definición que yo creo encontrar es que el yo es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida con 10 sub-yo, subpersonalidades. En realidad, el yo, desde el punto de vista de la Cábala, tiene 10 personalidades dentro, cada una de las cuales está como tirando hacia algún lado, está teniendo deseos específicos cada una de estas dimensiones, y el yo es aquel yo oculto, por así llamarlo, que cogiendo estas 10 dimensiones tiene que ponerlas en un punto de paz y en un punto intermedio. La paz espiritual, en términos de la Cábala, se adquiere cuando en el centro de la Tiferet, en el centro, podríamos llamarlo del yo, estamos estas 10 poniéndolas en cierto equilibrio, en cierto punto medio, y le estamos dando a cada dimensión lo que esa dimensión se merece. Cuando estamos a una dimensión dándole de comer más que a otra y se desequilibra el sistema, el punto medio está fallando. El punto medio, para llamarlo de alguna manera, sería como el estado mayor, ¿no? En el ejército. Ese sería el yo oculto, el que tiene que tomar las decisiones. Si esas decisiones energéticas, porque son decisiones energéticas, ¿cuánto yo le voy a poner a la materia? ¿Cuánto yo le voy a poner a mis relaciones sociales en Yesod? ¿Cuánto yo le voy a poner a cada una de las dimensiones? Si a alguna le estoy aplicando una energía excedente, hacen que todas las demás empiecen a tener hambre, tengan deseos no satisfechos y que todo, en definitiva, se empiece a desequilibrar. Por lo tanto, para una definición correcta del yo, claro que nos lleva a ciertos otros postulados y más profundidad, ¿no? En el análisis, es que el árbol de la vida con sus 10 dimensiones sería el primer concepto de lo que es el yo, solamente que ahí, ¿qué aparece? Aparece la sorpresa de que hay 10 dimensiones dentro del yo, y que el yo sería el que tiene que gestionar el equilibrio de estas 10 dimensiones. Entonces, claro, al final, ¿qué es el yo? El yo sería el punto de equilibrio de estas 10 subpersonalidades que tenemos dentro de la Cábala, las llamamos sefirot, dimensiones, y el trabajo de la Tiferet, el trabajo de ese yo oculto, es cómo gestionar estas 10. ¿Y el yo mental? ¿El yo mental? No, el yo mental ya cambia. El yo mental es producto de una interrelación entre la Binah y la Jochma. Es decir, podríamos después... ¿El yo mental estaría separado de ese yo que estamos hablando? No. ¿O formaría parte del yo también? Cuando nosotros hablamos del yo, que es el árbol de la vida, estamos englobando el yo
material, el yo emocional y el yo mental, lo que llamamos las 3 tríadas del árbol, ¿ok? Con lo cual todos los yoes de clasificación ya están todos metidos ahí adentro. El yo emocional es la tríada intermedia, el yo mental es la tríada superior, con lo cual estaríamos como clasificando en cierta manera los niveles de yoes. Pero el yo oculto es aquel que entre el yo mental, el yo emocional y el yo activo, pragmático de la tríada inferior es el que tiene que estar gestionando estas tríadas. Lo que pasa que además hay que gestionar no solamente las tríadas del árbol de la vida. Entonces ese yo oculto estaría equilibrándolo todo. Lo que pasa es que aquí hay 2 niveles de análisis. Hay un nivel de análisis donde el yo empieza a venir de abajo y tiene una conciencia material, que es mi yo cuerpo, el yo de Malhut. Luego tiene el yo social, el yo de Yesod. Después tengo ese yo oculto del yo de Tiferet. Pero todo este yo, si quiere pasar a un nivel superior, tiene que empezar a trabajar su vacío existencial para lograr lo que nosotros en Cábala llamamos la aniquilación del yo. Digamos, es un caso curioso la Cábala, porque primero uno tiene que saber quién es, luego tiene que equilibrar quién es y después tiene que desaparecer de lo que es. Es una tercera fase mucho más compleja, porque esto tiene que ver con la mística, ¿no? ¿Y a qué hacen referencia los conocidos como los palacios, doctor? Los palacios son esas relaciones de yo que se producen en el campo de la Bina, en el campo de la mente. Es decir, la mente tendría 7 palacios. Esos 7 palacios serían subdimensiones dentro de la mente que estarían tratando de ajustar a las 7 dimensiones inferiores. Ajustadas las 7 dimensiones inferiores, se entraría al Santo Palacio, que sería el núcleo duro de la Binah, el núcleo duro del yo mental, pero cuando se entra al Santo Palacio, uno ya no es yo, sino ya empieza a fusionarse con el todo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos, y esta es una diferencia muy grande entre la Cábala y la psicología, por eso la Cábala tiene un componente cosmogónico. ¿Cuál es el componente cosmogónico? Que la psicología tiene un punto de límite. Mi punto de límite es el yo, justamente, y sobre todo el yo mental. Cuando en realidad para nosotros el alma pertenece al universo, pertenece al cosmos, y si no entramos a percibir la cuestión cósmica de qué vino mi alma a este cosmos, a esta existencia cósmica, la psicología ahí ya no tiene más respuestas, porque el sentido de la psicología es entrópico. Trata de buscar en el individuo la autonomía del sujeto y las características del sujeto. Lo que está haciendo la Cábala es dar un salto. Hasta que no podamos entender el funcionamiento del cosmos, el sentido de mi alma dentro de lo cosmogónico no puede tener un sentido entrópico psicológico a nivel mental. ¿Y la Cábala nos da la respuesta al sentido de nuestra existencia? La Cábala nos da el método para que el yo encuentre su propia respuesta. La Cábala no le da una respuesta al yo. La Cábala lo que hace como respuesta es darte un método para que tú encuentres la respuesta. Porque si la Cábala estaría dando la respuesta sería un sistema dogmático. La Cábala no es un sistema dogmático donde yo te voy a dar la respuesta al sentido de tu existencia. Yo lo que te voy a dar es el método por el cual... Esto es como aprender a conducir. La Cábala no te va a reemplazar en la conducción. Te va a dar el método para que tú puedas conducir siempre. Si yo, cada vez que tú quieras conducir, me llamas y me dices, Mario, quiero sacar el coche, estamos perdidos, porque el auto lo tienes que sacar tú, lo tienes que conducir tú. Por lo tanto, la Cábala da la respuesta. Gracias a Dios, la Cábala no da ninguna respuesta. La Cábala da las preguntas para ver cómo tú puedes conducir tu auto. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo tú puedes conducir tu auto? Las respuestas en realidad están en tu interior. No hay respuestas desde el exterior, dado que puedes empezar a depender de mis respuestas. Peligro. Está claro. En terminología de la Cábala hebrea, los palacios hacen referencia a los diferentes tipos de percepción que se producen dentro del yo mental en relación con las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida psicológico. Asimismo, se define al yo interior mental con el nombre de Merkabah. Nuestra Merkabah se encuentra en lo más profundo del yo mental. En cambio, los palacios son las 7 percepciones exteriores que se producen dentro del yo mental. Por ese motivo, se puede denominar a los palacios con el nombre de yo exterior mental. O sea, doctor, que los palacios correspondería al yo mental exterior y este está controlado por la consciencia o la Binah de la Binah. Pero ¿qué se entiende por consciencia en el misticismo judío? ¿Cuándo aparece esa consciencia?
Bueno, una cosa es cuando aparece y otra cosa es qué se entiende por conciencia. El tema de la conciencia es complicado porque hay diversos niveles de conciencia. Es decir, que yo no podría adscribir a Binah de la Binah, a la subdimensión dentro de Binah, solamente de conciencia, sino de conciencia mental. La conciencia mental de lo mental sería para llamarla realmente. Entonces no se puede adscribir. Cuando ya hay un bebé que ha nacido, esta alma ya tiene conciencia. Lo que pasa es que tiene que desarrollarla, pero conciencia hay, con lo cual cuidado de hablar de conciencia creyendo que uno tiene que tener ciertos elementos. No, hay una conciencia ya corporal, ¿ok? Es más, hay una conciencia general cuando un bebé nace dentro de la Kabbalah, y dice la tradición que al alma se le borra la memoria de sus vidas anteriores, dado que si llegaría eventualmente a tomar toda esa memoria o la recordaría, estaríamos ante un problema existencial. ¿Cómo va a existir una persona que tuvo 4 madres, 5 padres? Sería imposible poder vivir. Uno tiene que biológicamente aceptar lo que tiene, ¿no? Con lo cual, la cuestión ¿dónde está? Que para poder definir la conciencia es muy escurridiza y se nos escapa porque en cada nivel hay otro tipo de conciencia diferente. Es decir, que cuando yo alcanzo la conciencia social en la Yesod, mi conciencia, mi ego, tiene un nivel. Pero yo no me puedo quedar en el ego, es decir, no me puedo quedar como un adolescente tratando de ver cómo me miran los demás. Tengo que hacer un trabajo de introspección, tengo que llegar a lo que se llama conciencia tiferética. Y esa conciencia tiferética es la conciencia del yo en mi interior. Luego paso a la conciencia mental, son donde están los científicos, donde están todas las personas que están involucradas en los conocimientos metodológicos, donde hay una organización, donde hay una conceptualización, donde la mente básicamente quiere buscar seguridad. Y esa es la conciencia divina. La conciencia divina es muy importante, nos ordena, nos organiza. Usted tiene los papeles aquí, yo tengo los papeles del otro lado, estamos medianamente organizados. Luego está la conciencia Jochma, que sería la conciencia de liberarme de todo aquello. La conciencia Jochma es muy difícil ya de llegar, es una de las conciencias como más difíciles porque en realidad uno se tiene que desidentificar de todo lo que se ha identificado. Entonces es como muy doloroso, es como mi no existencia. Soy yo, pero no me puedo apegar. En definitiva, la Binah confunde deseo con apego y la Jochma divide apego con deseo. La Jochma dice, yo entiendo que tengas deseos, pero no te puedes apegar a nada. En cambio, la Binah, la identidad está apegada a los deseos y por lo tanto todavía hay apego. En el campo del nivel mental, la mente se apega a su identidad en razón de la seguridad. La seguridad crea apegos. En el campo de la Jochma, en el campo de la sabiduría, hay deseos sin apegos. Esto en la India tiene gran confusión. Ahí deseos y apegos es todo lo mismo. Hay que liberarse de los deseos porque son apegos. En el campo de la Cábala no. En el campo de la Cábala, en el nivel de Jochma, la naturaleza desea. Por lo tanto, tú no puedes sacarle a la persona el deseo del yo, el deseo sexual, el deseo de tener un hijo, todos esos deseos, el deseo de trabajar. Entonces, ¿qué hay en la Cábala? Aceptación de los deseos y trabajo de los desapegos. Que esos deseos no se conviertan en apegos, pero los deseos se mantienen. Por lo tanto, Jochma es mucho más difícil de alcanzar porque me tengo que desapegar a todo manteniendo los deseos al mismo tiempo. Porque es muy fácil la espiritualidad donde yo abandono el deseo para abandonar el apego. Claro, no voy a tener nunca el esfuerzo de saber cuándo me identifico o no me identifico. Desapegándose uno de los deseos es más fácil alcanzarlos. Al contrario, lo que diría la Cábala es que cuando tú intentas desapegarte, cada esfuerzo de desapegarte del deseo aumenta el deseo. Con lo cual lo que estás haciendo con el deseo, en vez de poder equilibrarlo, es desequilibrarlo. Cada vez que desde la India se hacen esfuerzos para desapegarse, desde el punto de vista de la Cábala, lo que están haciendo es aumentando el deseo. No sé si lo ves. Sí, porque lo están desequilibrando, porque están yendo contra el deseo. Por eso es más difícil alcanzarlo entonces, ¿no? Es imposible desde ese punto de vista. Lo que hay que hacer al deseo es que el deseo siga deseando. Lo que no hay que hacer es apegarse al deseo en su identificación. Si hacemos un poco de repaso, doctor, a lo dicho en anteriores entrevistas, hay que decir que desde el punto de vista del misticismo judío, el árbol de la vida es su símbolo central y una de las representaciones más profundas del ser humano y su dinámica existencial, puesto que dicho símbolo opera tanto en lo físico como en lo metafísico. Asimismo, el árbol de la vida contiene 10 dimensiones, como decía el doctor, o sefirot, y 22 canales que conectan a las 10 dimensiones o energías espirituales, ¿no? Las
10 dimensiones energéticas se denominan esferas y aquellos caminos que unen a las 10 dimensiones se les denomina canales. A la suma de las 10 dimensiones y los 22 canales se les conoce como los 32 senderos secretos de la sabiduría. Tal y como podemos leer en la obra de nuestro invitado, las 10 dimensiones o sefirots no tienen un espacio físico determinado, sino que son energías espirituales que poseen diferentes potencias y que se encuentran tanto fuera de nuestro cuerpo, en el universo, como dentro del mismo, o lo que sería nuestra personalidad. En este sentido, doctor Sabán, ¿qué lugar ocuparía esa conciencia en el árbol de la vida? Bueno, todo el árbol de la vida. Todo. Cada dimensión es una conciencia diferente, pero yo quiero puntualizar un tema que usted, de lo que estaba ahí comentando, que usted dividía un poco lo físico y lo metafísico. Dado que lo metafísico existe, para la cábala es físico también. Uh-huh. En realidad todo es físico. Van unidos. Y todo es metafísico al mismo tiempo. Hay que romper esa dualidad de físico y metafísico, porque eso es Descartes, eso es el racionalismo. Uh-huh. Si usted dividió lo físico y lo metafísico, estamos en la trampa. Así que cuidado. No sé si está viendo la trampa. Sí. Lo metafísico existe y por lo tanto existe. Es decir, a ver, el unicornio es verdad, no existe en la materia, pero en el momento que existe en lo metafísico, algo está simbolizando. Es una realidad también. Y por lo tanto se vuelve una realidad. Con lo cual, la realidad simbólica para la Kabbalah es una realidad física. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, exacto. Entonces, como las letras hebreas son símbolos, esas letras hebreas están describiendo realidades físicas. Realidades no físicas en la materia, físicas en la energía. Hay una realidad que se percibe, se toca, y hay otra realidad que nos envuelve, que no la podemos tocar, pero sí que existe. Es que la realidad real es la que no podemos tocar. La que estamos pudiendo tocar es totalmente mentira. Es decir, aquí tenemos un problema más grave. La realidad que podemos tocar es mentira, porque lo que hace es envolver la realidad que no podemos tocar. Con lo cual hay más secreto que revelado. Es decir, si no vivimos el mundo entendiendo que hay más secreto que revelado, estamos perdidos. Si creemos que lo revelado es real. Es decir, si yo creo que lo revelado es real, yo estoy ante un problema. ¿Por qué motivo creemos que un billete de 500 euros es real? Porque todos creemos en eso. Ahora yo lo quemo y no pasa nada. Es decir, que cuando todos creemos en una mentira, eso se vuelve real. Por lo tanto, ¿qué es real? ¿Una creencia de la mentira? ¿Una creencia social de la mentira? Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos, lo real no es real. Lo real es, dentro de las limitaciones de mi mente, lo que creo que es real. O sea, que la verdad... Estamos ante un problema, ¿eh? La verdad la tiene cada uno en su interior. La verdad no la tiene nadie. Porque si uno va al interior, se encuentra que no hay nadie, no hay cada uno ahí. Es decir, que si usted va a su interior, se encuentra con el vacío total, no hay sujeto. Entonces usted no puede poseer el vacío, dado que el vacío lo une al universo. Con lo cual, en realidad, ninguno tiene verdad o todos tenemos verdad. La paradoja sería... Cada uno tiene su verdad. Sí, pero es una verdad que cuando uno la subjetiviza, la pasa por el sujeto, ya es mentira. Porque ya se volvió en el orden del tiempo y el espacio. Ya no es una verdad cósmica. La verdad cósmica está en el infinito. Cuando se vuelve finita ya no es verdad. Yo no estoy diciendo nunca ninguna verdad si no me acerco al cosmos. Si yo me acerco al cosmos, ¿sabes por qué la gente se da cuenta cuando alguien miente o dice verdad? De acuerdo a la cercanía o no con lo cósmico. Si yo me alejo de lo cósmico y empiezo a tener mi verdad, ya la gente sabe que es mentira. Porque ya me estoy apoderando de la verdad para mi sujeto, para mi subjetividad. No sé si siguen el análisis. Sí. No sé si la gente ya ha quedado loca ahora a la 1 de la mañana. No, está a la 1 de la mañana la gente ya está enloqueciendo en la cama. No quiero ser como el exorcista, ¿no? Gente revolcándose en la cama ahora, ¿no? Me imagino gente, ¿no? Cada uno porque tiene usted lo hace muy serio, pero la gente que nos está escuchando debe estar como loca. Deben estar disfrutando como nosotros. Bueno, esperemos, ¿no? Cada uno tiene, está claro, su subjetividad, ¿no? Quizás para disfrutar hay que apagar la radio. No, por favor. Bueno, las 10 dimensiones son el Keter, la corona, sí. El Jochma, que sería Jochma, la sabiduría, sí. Binah, el entendimiento,
Yeset o Gadlut, que sería la misericordia o grandeza. Muy bien, pocos dicen Gadlut, ¿eh? ¿Usted dónde lo encontró, Gadlut? Que estamos aquí... Usted está profundizando. Nos hemos conectado bien. Porque Gadlut es la grandeza de Gadol, viene del hebreo, de ahí que la misericordia sea algo grandioso, algo grande. Muy bien que ha cogido Gadlut. La Geburá, la fuerza. Oh, esa es difícil a veces para algunas. El Tiferet, la belleza o armonía. Oh, eso es lo mejor, ahí queremos llegar. Netzach, que es la victoria. La victoria, sí, es lo que nosotros llamamos el disfrutar los placeres sin llegar al displacer. Es muy bonito, porque un placer todo el tiempo y a un momento que ya no es más placer, ¿no? El Hot, la gloria. Oh, sí, poder comunicar con los límites del lenguaje. Yesod, fundamento. Así es, el ego, donde se asienta la personalidad. Y el Malhut, que sería el reino. La materia, donde actuamos, donde nos ven los otros actuar y donde actuamos. Doctor, corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Pero las Sefirot son las 10 emanaciones de Dios a través de las cuales se creó el mundo. Así es, el universo. De acuerdo a la tradición cabalística, Yahvé contrajo su luz infinita y creó cada una de estas 10 sefirot. A mí la verdad que ya decir Yahvé no me gusta, y le voy a decir por qué motivo. Porque Yahvé se llama Yahvé cuando el mundo está terminado. Pero cuando el mundo recién empieza es el Ein Sof, es el infinito. Cuando hablamos de Yahvé, que hablamos del tetragramatón, el tetragrama, Yud Hei Vav Hei, las 4 letras fundamentales, lo que se llama en hebreo el Shema Meforash, ¿no? El nombre inefable. Yud pertenece a un universo, Hei a otro, Vav a otro y Hei al universo de la materia. Quiere decir que si nosotros decimos que Yud Hei Vav Hei, lo que usted denominó como Yahvé, ha creado el universo, estamos totalmente equivocados, porque en realidad todavía no hay Yud Hei Vav Hei. Para que se llegue al Hei final de Yahvé, tiene que llegar el universo de Asiá, tiene que llegar la materia. Por lo tanto, en realidad es el infinito el que se contrae. No es el Yud Hei Vav Hei, porque Yud Hei Vav Hei es cuando se terminaron de desplegar todos los universos. Podríamos llegar a decir que es el Yud Hei Vav Hei potencial, pero no diríamos nada tampoco ahí, porque ahí hay potencialidad infinita a todo. Está usted, estoy yo, está Yud Hei Vav Hei, está el micrófono. Ahí, cuando hablamos del potencial, hablamos del potencial global. Entonces, yo diría que no se hable de Yud Hei Vav Hei. Cuando hablemos nosotros de infinito, no podemos hablar de Dios. Dado que el problema es que aunque estemos hablando de Dios, lo estamos conceptualizando. Y al hacerlo concepto, sin quererlo lo estamos limitando. Y al limitarlo, ya no entendemos nada de lo que es el infinito. Que tampoco entendemos nada. Pero lo bueno es tratar de crear una teología negativa, en el sentido de decir, esto es el infinito, no le pongamos nombre, porque el nombre Yud Hei Vav Hei es en la revelación del texto de la Torá cuando ya hay materia. Cuando ya existe el mundo de la materia, cuando ya hay energía, materia, cuando se forma el universo. Mientras tanto no podemos hablar de Yud Hei Vav Hei. Estaríamos hablando de un infinito que se contrae. Entiendo. Por las dudas, todas estas cosas que son como conceptualizaciones que parece que no tienen importancia, tienen mucha importancia a la hora de entender el funcionamiento del universo. Pero si no, la gente se confunde. Yo podría dejar pasar y decir, mire, bueno, dijo Yud Hei Vav Hei, no pasa nada, pero si lo dejo pasar es que la gente va a decir, como Yud Hei Vav Hei existía en el infinito, ¿qué pasa en el infinito? Es que en el infinito existía todo, en el potencial. Y Yud Hei Vav Hei es el despliegue de todos los universos hasta la materia. Entonces, nosotros desde lo finito podemos hablar de Yahvé o Yud Hei Vav Hei, pero no cuando estamos hablando de la autocontracción del infinito. Porque ahí todavía no existe nada que pueda ser nombrado. Entiendo. ¿Entiende el problema que hay ahí? Es complicado hablar del infinito porque no podemos nombrar nada. Según los postulados de la Cábala, doctor, ¿existe un inconsciente colectivo? Sí, claro que sí. Pero el inconsciente colectivo también tendríamos que entenderlo como físico. En el sentido de que nosotros entenderíamos más el inconsciente colectivo en términos de lo que llamamos en Cábala la energía de Atzilut. La energía que es atemporal, que no pertenece al tiempo y al espacio. Es decir, nosotros tendríamos dentro de la Cábala niveles de tiempo y espacio. Pero tendríamos en un nivel muy profundo, en ese vacío del que hablábamos antes del sujeto, en ese vacío una energía cósmica que ahí es eterna. Y va entrando información eterna ahí.
¿Qué quiere decir información eterna? Información eterna implica de que siempre estuvo, siempre está y siempre estará, porque no entran los parámetros del tiempo y el espacio. Cuando alguien se acerca a alguna verdad, de la que estábamos hablando antes, ese concepto de verdad en el infinito, es cuando se acercó a las verdades eternas. Cuando uno está en las verdades temporales o espaciotemporales, esas nunca son verdad, porque cambiado el tiempo y el espacio, deja de ser verdad. Porque son tangenciales. Es decir, todo lo que pertenezca al tiempo y al espacio es tangencial. Entonces, claro, los cabalistas intentan penetrar en el pensamiento eterno, que eso estaría simbolizado en términos de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, pero que los cabalistas lo llaman el universo de Atzilut, que sería toda esa información que está en un banco de datos dentro del infinito, que la podemos ir captando a través de símbolos, pero que se captará a la eternidad. Es decir, que aunque desaparezcamos nosotros como civilización, seguirán captándose esas verdades porque pertenecen al orden de la eternidad. ¿Y los seres humanos estaríamos conectados de alguna manera con ese inconsciente colectivo? Absolutamente. Lo que pasa es que no somos conscientes, porque para ser conscientes hay que romper los límites de la finitud. Es decir, fíjese lo que sucede con nosotros. Los seres humanos tenemos un problema. Estamos viendo la película cuando terminó. Imagínese que yo le invito al cine y le digo, mire Jordi, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar cuando termina la película y vamos a ver todo al revés hasta la película como se inicia. Así vemos la realidad. En realidad, visto desde la historia del cosmos, la película empezó en un punto y terminó en otro, pero nosotros aparecimos en el medio de la película. Entonces estamos viendo la mitad de la película, ni el final de la película. Entonces, claro, ¿cuáles son nuestras limitaciones? Queremos entender una película en la cual estamos en la mitad y la estamos viendo desde la mitad para adelante y desde la mitad para atrás. Ir hacia atrás nos es muy difícil para entender lo que pasó de alguna forma para atrás. Aún estamos estudiándolo. Por eso. Entonces, la gran pregunta es que hay un nivel donde la cosa se complica, porque el para atrás desaparece porque desaparece el tiempo. Entonces estamos más complicados, dado que llega un momento que no hay más para atrás. Hay un momento donde todo está flotando en la energía del infinito, la información infinita. Ahí nuestra mente deja de operar conceptualmente, porque yo como cojo la idea de que no hay tiempo ni hay espacio. Pobres, la verdad, nuestros oyentes deben estar, ¿no? Deben estar ahí revolcándose, pobre gente, todos. Estamos aprendiendo muchísimo. Doctor, ¿en qué sentido la consciencia opera sobre la dualidad? Volviendo al tema de la consciencia. Es que la conciencia es la que provoca la dualidad, dado de que cuando no hay conciencia queda solamente la existencia, y la existencia existe. La conciencia va regulando, va empezando a controlar la existencia. Es decir, una existencia con una mínima conciencia solamente existe y entonces está en su proceso de existir y no refrena la existencia. La conciencia refrena la existencia. Yo con la conciencia puedo decirle a mi cuerpo, tengo hambre, pero voy a comer dentro de 2 horas. Si no habría conciencia, mi existencia lo que haría es no seguir hablando con usted y ponerme a comer, porque la existencia actuaría sola, de manera biológica. Quiere decir que la conciencia ya provoca la dualidad, porque ya conciencia y existencia se manifiestan como 2. Dado de que yo ya soy 2, soy conciencia y existencia al mismo tiempo, la cábala me dice, pero tú eres 1. Pero sí, soy 1, pero ahora estoy atrapado en la conciencia. Ahora la cábala dice, todo es conciencia. Es decir, que en realidad no volvemos al 1 de la existencia como Darwin, no volvemos al zoológico, sino que vamos al revés. Vamos a que toda existencia es conciencia, no a que toda conciencia es existencia. Al final la dualidad no existe tampoco. No sé si está viendo el problema que hay ahí. Sí, el problema está. ¿Y qué vínculo existe entre la psique y la consciencia, entonces, cuando hablamos de psique y consciencia? Que es que la psique estaría representando un nivel de conciencia, que es la conciencia biná, lo que nosotros llamamos la neshama en el orden de la cábala, pero que para nosotros hay más conciencia más allá de la psique, que son los niveles del alma que están arriba de la Neshama, que son Hayá y Ejidá, conciencia de voluntad y conciencia de totalidad. Es decir, nosotros tenemos muchos más niveles de conciencia que lo que nos dice la psique. Es decir, nosotros no podemos en la Cábala hacer una equivalencia de psique con conciencia en todos los niveles de la conciencia. Podemos hacer una equivalencia en un nivel de la conciencia.
Es decir, primer conciencia adherida al nivel de Malhut, es la conciencia del Nefesh, la conciencia corporal. Segundo nivel de conciencia psicológica, la conciencia de tipo Ruach. Conciencia de la identidad de alma, en una regresión, conciencia tipo Neshama. Hasta ahí hay un yo muy definido, sea en el campo de la materia, sea en el campo de la psique, sea en el campo de la no materia, en la energía. Pero la conciencia del término Hayá, que es cuando mi yo ya tiene que empezar a ser aniquilado para unirme al cosmos, es un tipo de conciencia muy complicado porque se me va de la psique. Y es de alguna manera la interrelación entre el cosmos y la psique. Lo que mi psique recibe, no de la entropía de la psique, de lo que yo pienso, sino de lo que yo recibo. Entonces una cosa es recibir de fuera de la psique, en lo que se llama, los físicos, David Bohm lo llama el orden implicado. Es decir, aquí habría un orden implicado, hay información flotando. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy operando en los 3 niveles de conciencia inferiores, es decir, Nefesh, Ruach y Neshama, tengo conciencia del yo me siento un sistema entrópico. Yo pienso, yo siento, yo soy. Es un sistema entrópico. Pero cuando yo digo yo, no existo como yo, sino existo en función del cosmos y me abro, empiezo a recibir información de afuera. Y eso sería conciencia Hayá, donde la mente se abre a un pensamiento que no pertenece al yo, que no le pertenece al sujeto. Que viene de fuera. Que es de fuera. En realidad ningún pensamiento le pertenece al sujeto, pero el sujeto cree, por razones de seguridad, que en el nivel hasta de la Neshama sigue teniendo pensamiento subjetivo. Y es cierto, doctor, que para el misticismo judío la división entre consciente e inconsciente se produce por la negación de las energías cosmogónicas que nuestra psique capta más allá de nuestra comprensión actual en el orden espacio-temporal. Claro, porque nosotros tendríamos 2 tipos de inconsciente. El de la psicología freudiana, que es lo que en términos de Cábala, fíjese que interesante, ese inconsciente no es inconsciente, es consciente. Dado de que para yo llevarlo al inconsciente porque no me gusta, en algún momento tuvo que entrar. Es decir, cuando Freud define el inconsciente y dice, son todas las partes que yo me niego porque ya están, si no, no me las puedo negar. Quiere decir que en realidad ya están reveladas, pero yo las oculto. Me las reprimo, me aparecen en sueños. Ese sería el inconsciente freudiano. Pero el inconsciente freudiano en términos de Cábala es consciente negado. Eso es el inconsciente freudiano. Cuando estamos hablando del inconsciente cósmico, en términos de Cábala, no es que me niego, en términos del inconsciente freudiano, es que no lo sé, es que directamente no lo sé. Entonces, yo me pone usted con esta mesa, y yo no sé hacer esta mesa, porque yo nunca trabajé en la mueblería, no sé cómo se hace esta mesa. Por lo tanto, esta mesa para mí, construir esta mesa es sod, es secreto. Entonces, imagínese que yo voy a un terapeuta y me dice, mire, ¿usted sabe por qué no construye la mesa? Porque usted no tiene confianza en sí mismo. Pero yo tengo mucha confianza en sí mismo, pero no tengo ni idea cómo se construye esta mesa. Esto pertenece al nivel de Sod. Entonces, una cosa es lo revelado y reprimido, y otra cosa es lo que directamente yo creo que no existe. Ahora, imagínese la siguiente situación. Fuera de todo lo que nosotros creemos que existe, que es poder construir la mesa, existen construcciones de mesa que ninguno de nosotros lo sabe. Por lo tanto, ahí tenemos un sod general a toda la humanidad. ¿Qué sucedería si ampliamos el cli de recepción y empezamos a recibir esa energía eterna en el orden de captar una información que sí existe? Yo creo que no. Bueno, se lo dejo como pregunta para usted y a todos los oyentes que se siguen ahí, que se siguen cogiendo en la cabeza. En la cama ahora apuntando, tomando nota de toda esta clase magistral que nos está dando Mario Javier Sabán. Magistral no hay nada. Usted está confuso, ¿eh? Bueno, usted idolatra, es como Pedro Riva, también idolatran, por aquí todos idolatran en esta radio. Es inevitable, un doctor como usted aquí en el programa. Es muy difícil ser señor, ¿no, doctor? Bueno, con todo lo dicho, doctor, hasta ahora... He caído en el doctor otra vez, me hace caer. Lo ve. ¿Cómo se accede al más alto nivel de consciencia, entonces? ¿Qué quiere decir cuando apunta que cuando la consciencia subjetiva de la Binah ya se encuentra operativa, no puede sino continuar aumentando sus niveles de consciencia? ¿Cómo se accede a ese más alto nivel de consciencia? Porque en general tenemos un problema de no entender la naturaleza de la conciencia. La naturaleza de la conciencia es ser más conciencia. No puede ir para atrás. Cada vez que involucionas para aprender, con lo cual vuelve otra vez para adelante. Es inevitable el progreso espiritual.
Lo que pasa es que mucha gente queda en el camino del vacío existencial porque no puede cruzar. Pero en realidad del vacío también se aprende. En definitiva, la conciencia, por su propia naturaleza, sigue creciendo y quiere seguir creciendo, porque la conciencia, en definitiva, se dirige al infinito, se dirige a la Ein Sof. En tanto la conciencia se dirige a la Ein Sof, usted no puede parar de buscar. Por eso los buscadores tienen la conciencia de lo poco que son. Somos, me uno absolutamente. ¿Por qué? Porque cada vez somos menos mientras más vamos hacia el infinito. Cada vez que nosotros nos acercamos hacia percibir algo del infinito, nos damos cuenta de que somos nada. Por lo tanto, lo que sucede es que la propia búsqueda nos da una característica muy bonita, que es la humildad, pero no la humildad que me disfraza el ego, no la humildad, soy muy humilde, sino la humildad de percibir el Ein Sof. Es decir, no me queda alternativa física de no ser humilde en ese nivel. Porque no sé nada, ¿no? Porque no sé nada, ni soy nada, ni qué es esto, ¿no? Pero más allá, que creo que cuando uno toma este concepto de nada, cuando se llega básicamente a este concepto de nada, se llega al concepto de todo. Porque la búsqueda se vuelve infinita y excita el deseo máximo, dado que los deseos inferiores son todos deseos limitados. Deseo hablar en la radio, se termina hablar en la radio. Deseo beber un agua, se termina beber el agua. Todos mis deseos en realidad son limitados. ¿Qué deseo es el único no limitado? El deseo de búsqueda espiritual. Ese es el que no está limitado. Y por ese motivo es el que excita permanentemente a la persona a grados que no puede ninguna excitación física tenerla. Es decir, le pueden poner una tarta de chocolate, pero en la segunda usted no puede más de comer. Cualquier cosa en la realidad física que usted pueda operar, y a un momento que, como es finita y fragmentaria, el deseo se terminó. El deseo infinito es una búsqueda continua, y la conciencia no puede parar de desear ese deseo infinito. O sea que la naturaleza de la consciencia, de alguna manera, es su crecimiento permanente. Es que la naturaleza de conciencia es ser vacío. La naturaleza de conciencia es ser vacío, porque yo quiero llenarme más. Y para llenarme más no me tengo que preocupar en la luz que me llega, sino en el vacío que tenga. Digamos, la gente se preocupa de no tener luz, va a la luz pero no tiene forma de integrarla, porque no tiene dónde. Entonces hay mucha gente desesperada con un vasito, por Barcelona, por todos lados. ¡Ey, quiero agua! Pero no te das cuenta que el vaso ya está lleno, que necesitas un recipiente más grande. No, quiero agua. Le pones agua, se desborda. Porque el problema es que la persona no se entrenó en que este vaso se pueda ampliar, que se pueda expandir. El problema aquí no es el agua, el problema aquí es el vaso. El problema no es la luz, en el infinito hay mucha luz. El problema somos nosotros, que en vez de ir hacia la luz, tenemos que ampliar nuestro vacío. Y cuando ampliamos nuestro vacío, la luz viene sola, porque la luz siempre está. Espero que la gente pueda seguir todos estos temas tan... que la conciencia desea elevarse más allá de la existencia. Es que la existencia solamente existe por la conciencia. No es que es más allá. Es que la existencia solo sirve por la conciencia. La conciencia en sí misma, entonces, es la trascendencia, podríamos decir también. Es que es la trascendencia total, porque toda la materia existe para su trascendencia. No hay nada en la materia que no exista para trascenderse a sí misma. ¿Qué es la conocida como conciencia Aleph dentro de la Cábala? La conciencia de unidad total para romper la dualidad existencia-conciencia. Unificar la realidad de la Bet para alcanzar la Aleph es uno de los secretos mejor guardados del judaísmo. ¿Y porque qué es la Bet? La Bet es la división. Si yo estoy dividido con usted, ya es Satán. Ya es satánico, estamos divididos. Nosotros podemos estar divididos o podemos estar unidos. Si estamos divididos, ya apareció Satán, porque Satán actúa... Satán nunca pelea si primero no divide. Si no divide, no puede. Entonces, primero lo que tiene que hacer Satán es dividir. Luego que ya dividió, triunfó. Eso lo conocemos, peleas de hermanos, peleas de sucesiones. Lo primero que hace Satán es dividir. El vecino que le dice a un vecino, mira, este te mira mal y el otro te mira mal, el tipo dividió, ahora Satán está actuando. Entonces, claro, el mundo de la Bet se vuelve muy satánico cuando es dual, porque yo no unifico en la raíz. Es decir, el mundo de la Bet tiene un problema, porque yo creo que esta mesa y el árbol son cosas diferentes. Hasta que yo no veo el átomo de la mesa y me doy cuenta que el átomo de la mesa y del árbol es lo mismo,
Digo, esto es mesa y esto es árbol. Con lo cual, el mundo de la BET, imagínense en una sociedad de consumo como la nuestra, está súper fragmentado el mundo de la BET. Ahora ya tenemos una BET a la potencia, porque tenemos cuánta cantidad de sillas, cuánta cantidad de mesas, estamos súper fragmentados, tan súper fragmentados que las enfermedades sociales son de superfragmentación. El cáncer es una superfragmentación celular. Es decir, estamos súper fragmentados, nos estamos dividiendo tanto que dentro nuestro nos estamos dividiendo y causamos el cáncer. Comprimiendo un poco lo que hemos venido diciendo esta noche, hablando de esa realidad, ¿no? Indica que la realidad revelada es lo que no está velada. La mayor parte de la realidad está oculta por una serie de infinitos velos, ¿verdad? Entonces, si logramos destruir los velos que ocultan esas realidades, podremos revelar las partes de realidad ocultas, ¿no? Mario Javier Sabán nos apunta en su obra que en la vida triunfa quien transforma en luz su propia oscuridad. Y va muy bien con el nombre del programa, esta sentencia, ¿verdad? Y cierta que es, ¿no? Según el misticismo judío, doctor, ¿existe el libre albedrío? Y si es así, ¿cómo afecta ese libre albedrío el acceso de las personas al más alto nivel de conciencia? Explicar esto es un problema, porque en un nivel existe el libre albedrío y en otro nivel no existe. Básicamente desde el infinito no existe, pero nosotros tenemos que vivir como en la ilusión de que existe. ¿Por qué tenemos que vivir con la ilusión de que existe? Porque si nosotros no creemos en el libre albedrío, no creemos en la responsabilidad. Entonces, para que la gente se vuelva responsable, tenemos que creer en el libre albedrío. Pero en realidad, visto desde el infinito, lo que tiene que pasar y hay predestinación. Pero uno tiene que actuar como que existe el libre albedrío. Es bastante complejo explicarlo por un programa, lleva varias clases el tema. Haremos varios bloques, ¿no? Tendríamos que hacer varios bloques. Ya me está comprometiendo, como Pedro Riva. La estrategia aquí... Tal y como podemos leer en la obra de nuestro invitado, la magnífica obra La Cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos, la consciencia no comprende su propio origen y la búsqueda de la consciencia dentro de la existencia implica el aumento constante de los niveles de consciencia por su propia autocomprensión, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia entonces, según el misticismo judío? ¿Es adquirir mayores niveles de conciencia, esa búsqueda permanente? Mire, el tema es el siguiente, hay un nivel, pero es muy difícil porque la palabra da lugar a mucha confusión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de placer, la gente cree que es ir a beber alcohol y ahí, yo qué sé, los placeres hedónicos, ¿no? Que eso lo tenemos también en Netzach, no, tampoco lo desperdiciamos en la Cábala. Pero digamos, a lo que voy es que cuando hablamos de Tanug, del placer continuo, no existe mayor placer en nuestra existencia, es que cuando estamos haciendo cualquier cosa, estamos pensando, estamos sintiendo, eso tenga sentido. Lo peor que puede pasar es que lo que estemos haciendo no tiene sentido, porque cuando algo no tiene sentido decimos que el alma está exiliada. ¿Qué es el exilio del alma? Cuando estamos haciendo algo sin sentido. Es decir, cuando una persona pasa 5 horas, 4 horas, dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta reunión? ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé por qué lo estoy haciendo. Yo no estoy aquí. Es como una especie de presente ausente. Está presente en la materia, pero está ausente porque usted no está comprometido con ese estar ahí. Ya no se siente de ahí, de esa organización, de ese orden, de ese trabajo. Usted está ido. Está dormido, lo que nosotros llamamos dormido. ¿Qué quiere decir alguien dormido? Alguien dormido es que existe, pero que no le pone sentido a esa existencia. Está dormido. Cuando alguien está despierto, esa existencia adquiere sentido, porque hay un despertar. Porque cada cuestión que está haciendo está teniendo un sentido. El sentido total y más profundo, es por el cual vino la conciencia aquí, es la expansión permanente de la conciencia, que es la búsqueda. Por lo tanto, la propia búsqueda ya da sentido a todo. En sí misma, ¿ok? Ahora hay sentidos, podríamos denominarlos mucho más bajos y mucho más realistas y mucho más materiales. Es decir, si tengo que ir a trabajar para darle de comer a mi familia, esto también tiene un sentido trascendente. Con lo cual, la trascendencia no se busca en una espiritualidad de fuga, en niveles muy altos de la realidad, sino que en la realidad material, los pequeños detalles, las pequeñas cosas, las pequeñas actitudes, eso muy muy pequeño, posee muchísimos sentidos si uno le otorgó ese sentido.
Eso me hace acordar mucho unas palabras de Gurdjieff, el gran místico ruso. Sí, el cuarto camino. En el cuarto camino, que decía vidas mecánicas y muertes mecánicas. Yo creo que él tenía muy claro esto. Hay una gran tradición de la espiritualidad ortodoxa rusa en ese sentido, de muchos años, que viene desde el siglo XIII, del siglo XIV, donde ellos quedaba claro de que la experiencia sin sentido es que no daba ningún aprendizaje. ¿Qué me está enseñando esto que está haciendo? Desde el punto de vista de la Cábala, fíjese que todo lo que existe, existe por un sentido. En definitiva, podríamos decir que no existe por sí mismo, sino existe por un tema trascendente, que trasciende la propia existencia. Por lo tanto, no hablemos de Dios para hablar de trascendencia, hablemos de que todo se puede trascender. Es decir, si un ateo puede estar trascendiendo su vida porque le está poniendo sentido a todo. Así que no es una cuestión de creencias teológicas cuando estamos hablando de trascendencia. Trascendencia quiere decir que yo estoy operativo y le estoy dando sentido. Fíjese la siguiente situación, ¿no? La binah, la mente, opera con objetivos. El objetivo, cuando se cumplió, se terminó. ¿Cuál es el sentido de que estudié 5 años en la licenciatura? Tener el título de licenciado. Bueno, esa es un sentido de corto plazo a nivel mental como opera la binah. Pero ¿cómo opera la Jojma? La Jojma opera, estos 5 años que voy a tener de la licenciatura, los voy a querer sentir intensamente para un aprendizaje para toda mi vida. Entonces hay gente en una licenciatura que lo que quiere es el título de licenciado. Hay gente en una licenciatura que está disfrutando como loca ese proceso de búsqueda de conocimiento. Y que cuando le dan el título de licenciado quiere seguir estudiando, porque no es el título, porque quiere seguir disfrutando. Entonces, como usted puede ver, cuando los sentidos están atados a deseos finitos, son sentidos que se terminan, porque al otro día el que solamente lo hizo por la licenciatura, el tipo está deprimido, porque ya no tiene otro objetivo. Por lo tanto, el problema de la mente es que se va poniendo objetivo tras objetivo, porque si no, se angustia, inmediatamente se cumple un objetivo. Pero el que está disfrutando en la búsqueda nunca tiene la angustia en ningún momento, a no ser que palabras mayores nos acerquemos demasiado al Ein Sof y entonces creamos el vacío existencial, que ese sería como la más fuerte que tenemos, pero tenemos como un proceso. No lo tenemos como una especie de permanente fracaso tras la victoria. Es decir, en realidad sucede una cosa loca, es una guerra pírrica lo que hace la gente en el sistema social. Cree conseguir una victoria y esa victoria al otro día se convierte en la peor derrota porque esa persona se había identificado totalmente con el objetivo a cumplir. Entonces, de repente ves campeones de golf, le dan la copa 82. El tipo es que ya tiene 82 copas. A ver, o disfrutas del golf o vas por la copa. Ya hay un momento que no necesitas más copas. Recuerdo un periodista de Miami muy conocido, tuve la oportunidad de reunirme con él hace 4 o 5 años, donde pude yo detectar en una conversación con él lo que es el placer y lo que es el objetivo. Estamos hablando de un periodista muy importante, el Miami Herald, muy reconocido. Y dijo, el día que me retire como periodista en Miami Herald, yo voy a ser periodista del periódico del barrio. Va a seguir disfrutando de porque su yo trabajo. No puedo dejar de disfrutar. Cuando me dijo esto, dije, este tipo entiende lo que es la trascendencia. Porque no es a donde llegó, es lo que él está disfrutando. Está claro. La búsqueda hace que él no pueda parar. Y ese adquirir mayores niveles de conciencia, esa búsqueda permanente, también es una manera de acercarnos a Dios. En términos del infinito, por supuesto, claro que sí. Pero en realidad cada vez que profundizamos sobre nosotros mismos, ya nos estamos acercando a Dios. ¿Somos dioses por nosotros mismos? ¿Tenemos parte de divinidad? Claro que sí, pero tan oculta que parece a veces que no. Nuestro invitado apunta que el cabalista es cabalista cuando es consciente de la magnitud del infinito. Así es. Esto es así. Por otro lado, apunta que el problema que presenta la Cábala es el conocimiento que necesitamos para conocer cuál es nuestra función en esta existencia. Y es esta una de las tareas fundamentales de la mística judía, ¿no? Conocer esa razón o esa función que venimos a desempeñar. Así es. Cada uno tiene que encontrar, decía Isaac Luria, una cosa muy importante que la gente lo toma literal, pero no hay que cogerlo así. Y Isaac Luria decía, cada uno tiene que buscar su letra en el texto de la Torá. ¿Cuál es la letra que le corresponde? Es decir, ¿cuál es el sentido que tiene en esta existencia? Y la persona lo tiene que intentar encontrar. Cuando lo encuentra,
empieza el placer permanente. Se encuentra en el placer permanente. Placer que vence a la muerte física, ¿eh? ¿Nuestro doctor ha encontrado ese sentido, esa función que ha venido a desempeñar? El doctor no sé, el señor sí. ¿El señor Mario Sabán la ha encontrado? El señor cree que sí, el doctor seguro que no. Fantástico. Quizás es doctor por eso, porque no lo encontró. Porque habrá gente habrá gente que sigue buscando. Y yo sigo buscando, porque la búsqueda no termina. Si la búsqueda terminaría, estamos fritos. En la última obra de nuestro invitado, La Cábala, la psicología del misticismo judío, magnífica obra, representa un completísimo estudio de la dimensión transpersonal de la espiritualidad judía, contrastando teorías psicológicas modernas con las más antiguas tradiciones del misticismo judío, en especial el símbolo del árbol de la vida y sus diferentes dimensiones. El doctor Sabán, Mario Sabán, nos va desvelando una fascinante imagen del yo según la ha entendido la antigua sabiduría de la Cábala, y naturalmente se trata de un yo que abarca y trasciende la psique, por lo que en esta obra lo que emerge es un detallado cuadro expuesto con un rigor científico y claridad encomiables de cómo la psique humana puede crecer a través de estados más elevados de conciencia. No podemos parar, doctor, de aprender, de buscar nuestra existencia, de seguir investigando, de seguir explorando, ¿verdad? Es un no parar. Yo he traído una frase, sí, pero no de un místico judío, sino de un místico cristiano, ¿no? Sí. Yo soy un poco así, ¿no? ¿Sí? No soy del Barça, Real Madrid, hay que quedar bien con todos, ¿no? Sí. Del Athletic de Bilbao, por las dudas, porque a ver quién nos escucha. De Maestre Eckhart. Ah, ¿y cuál sería? Un gran místico cristiano de la Edad Media, sí, muy potente, ¿eh? Sí. Lo recomiendo, que dice: Dios entra en vosotros solo cuando estáis vacíos. Y con esto me despido. Qué bonito. El camino de la Cábala es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que implica un alto crecimiento personal. Es lo que hemos venido a decir esta noche con nuestro invitado, con Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, doctor en antropología, doctor en psicología, licenciado en Derecho, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad, profesor de Cábala, escritor y autor de La Cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Doctor, vamos a digerir toda esa información que hemos adquirido esta noche, muy interesante. Seguro que hemos aprendido todos mucho, hemos aprendido, y le prego que después del verano volvamos a asistir a una de sus entrevistas, por favor. Le esperamos. Aquí estaré. Felices vacaciones si no nos vemos. Gracias, igualmente. Un abrazo.